todos, en este video vamos a dar pistas acerca de cómo se resuelve el ejercicio 5 de Matei, que viene en la actividad 2 de la unidad 3 de la asignatura de operaciones unitarias 1. Bien, para revisar la parte teórica de este ejercicio, básicamente lo que nos pide encontrar es el número de etapas teóricas. Recordemos que una etapa teórica es una etapa donde ponemos en consideración que el líquido y el gas tienen tiempo suficiente para llegar al equilibrio de fases. Es decir, el soluto que trae el gas, em, nos interesa transferirlo al líquido, que el líquido lo absorba. Y para eso necesita un tiempo suficiente y pueden llegar a absorber tanto soluto como la línea de equilibrio lo permita. Básicamente, en todo proceso vamos a tener, dependiendo de qué soluto, qué solvente tengamos, vamos a tener una línea de equilibrio que es lo que nos va a decir, digamos, si el proceso es suficientemente eficiente, hasta qué tanto va a poder absorber. Es como el máximo que nos permite la naturaleza por las mismas condiciones de saturación que puede tener el líquido, la mayor concentración que podemos llegar a obtener. Mientras que en ese mismo proceso vamos a tener una línea de operación que son ya los datos reales, que son, digamos, ya aterrizado, ya de forma concreta, los valores que se obtienen de ese proceso en la realidad. Entonces vamos a tener como diferentes etapas teóricas que les digo, una etapa más o menos es el momento en el que consideramos que el líquido y el gas llegan a un equilibrio en algún momento del proceso, dependiendo de la etapa. Digamos, ahí lo consideramos como una fracción de la torre en la que ocurre esa transferencia hasta el equilibrio. Y ya que se ocurre eso, se pasa a la siguiente etapa, donde cambian las condiciones de concentración y hasta que se llega al nuevo equilibrio. Aquí recordemos que como tenemos un líquido que va en descenso y un gas que va ascendiendo, entonces vamos a tener esas diferentes concentraciones del soluto, tanto en el líquido como en el gas, en cada momento que va avanzando. En ambos, entre más arriba se encuentra, menos concentración de líquido va a tener. Tanto el líquido, perdón, menos concentración de soluto va a tener. El líquido porque está ingresando, digamos, está nuevecito, no tiene todavía ese intercambio de soluto con el gas. Y el gas es menor concentración porque conforme va ascendiendo, ese soluto se le va quitando, lo va absorbiendo el líquido. Entonces el líquido se va concentrando cada vez más en cuanto más baja y el gas va perdiendo el soluto conforme sube en la torre de absorción. Bien, este es el ejercicio que se debe de resolver. Básicamente se está trabajando con vapor, si no dice alguna sustancia en particular, se entiende que es agua, vapor de agua. Tenemos benceno y tenemos un aceite. Aquí básicamente son tres preguntas. Una es considerando que el proceso es isotérmico, otra considerando que es un proceso adiabático, y una tercera pregunta que es meramente teórica, es para que ustedes den una predicción acerca de cómo afectaría al proceso un cambio, en el caso del líquido que se va a usar para absorber el soluto, en este caso el benceno. Bien, si se fijan, lo que están pidiendo es unidades de transferencia, el número perdón, unidades de transferencia. Para eso tenemos una fórmula, que es la que aparece aquí en la parte de arriba. Esa fórmula ocupa nada más las presiones de vapor, tanto en la parte inferior como en la superior, y algo que llamamos la fuerza impulsora media logarítmica, que es básicamente lo que hicieron en el ejercicio 18.3. Entonces de ahí acuérdense cómo se obtiene las fracciones
molares en la fase gaseosa, que son las YES. Em, Recuerden que es con esta cuestión de la línea de equilibrio que vamos obteniendo las fracciones de equilibrio. Em, entonces es algo muy parecido. Aquí vamos a pensar, aunque no sea del todo correcto, que la línea de equilibrio se va a obtener así, con la presión parcial del gas, la presión total de la fase de vapor, que aquí en el problema dice que es una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, y la fracción molar en la fase líquida. Entonces, de aquí, ¿qué necesitamos saber? Pues básicamente necesitamos obtener tablas donde nos den la presión de vapor del benceno en las temperaturas que necesitamos. Por eso puede aparecer en los apéndices. O bueno, aquí está esta tabla donde pueden obtener el valor de benceno. Si no viene la temperatura que les interesa, lo pueden interpolar. Si la temperatura está fuera del rango de esta tabla, pueden extrapolar. Bien, entonces, de ahí se obtienen esos datos. Los casos que se deben de revisar es, por una parte, cuando es isotérmico, quiere decir que la temperatura se mantiene constante en todo el proceso. Por lo tanto, la presión vapor no va a cambiar, va a conservarse, va a ser la misma en todo el proceso. Mientras que en un proceso adiabático, lo que se conserva es el calor, es decir, el calor que entra con el vapor, ese calor no se va a perder, no va a salir de la torre, se va a transferir, en este caso, a la otra sustancia, al aceite. Entonces, eso va a tener como afectación que si el calor se transmite del vapor al líquido, entonces el líquido absorbe ese calor y lo que va a tener como efecto es un cambio de temperatura. Va a aumentar su temperatura. Si aumenta su temperatura, entonces va a cambiar la presión del vapor. Entonces aquí vamos a tener que revisar de qué magnitud es ese cambio de temperatura para encontrar la otra presión del vapor. Y vamos a tener unas condiciones de temperatura en la parte superior de la torre y otras en la parte inferior de la torre. Y eso va a cambiar un poquito el proceso. Para ese calor, recuerden que aquí, como se conserva es adiabático, todo el calor que trae el vapor, todo ese calor se transmite al líquido. ¿Cómo obtenemos el calor? Un balance de entropías lo podemos hacer con la capacidad calorífica. eh, la masa la podemos obtener, tenemos flujos, lo podemos convertir a la cantidad de libras por hora o de kilogramos por hora. Eh, y con el calor que sabemos que va entrando, ese mismo calor lo transferimos al aceite. Nada más aquí la masa ya sería, el flujo ya sería del aceite, la capacidad calorífica tendría que ser del aceite, tienen que ahí ver cuál es la sustancia que tiene más o menos una masa molecular como la que les manejan para saber qué sustancia es. Y de ahí despejando, pues obtienen el cambio de temperatura. Pueden saber qué tanto aumentó la temperatura en ese caso. Capacidades caloríficas, acuérdense también, son datos que se obtienen de apéndices. Aquí tenemos capacidades caloríficas para algunos líquidos. Aquí vienen kilojoules por kilogramo Kelvin. También, como vamos a trabajar con vapor, entonces también ocupamos capacidad calorífica. Aquí viene, en el caso de capacidad calorífica, el CP, viene en BTU, la unidad británica de temperatura, entre libras por grado Fahrenheit, o también tenemos esta misma versión de la tabla, pero en unidades del sistema internacional. Es básicamente los mismos valores. Entonces, básicamente esa es la ruta. Aquí les repito, lo más importante es obtener unidades de transferencia
que es la misma fórmula para los dos. Me voy a regresar a esa diapositiva. Solamente la consideración es que en un caso la temperatura se mantiene igual y las presiones de vapor serán iguales. En el otro caso, en el adiabático, las temperaturas van a cambiar y entonces las presiones de vapor van a cambiar. Em, por eso van a tener que encontrar dos diferentes fuerzas impulsoras medias logarítmicas porque esos datos cambian. Y eso se obtiene así como estuvieron resolviendo el ejercicio 18.3. Con la línea de equilibrio, ustedes sabiendo la fracción molar en el líquido, ustedes la pueden encontrar en el vapor con la línea de equilibrio. Y con eso encuentran la fuerza impulsora media logarítmica y pueden encontrar el número de unidades de transferencia. Y básicamente eso es todo. Ustedes ya saben, cualquier duda me pueden seguir consultando. Pero si desean ayuda, espero les haya dado alguna luz, algunas pistas. Si no, igual está el buzón de dudas, están los foros de dudas, está el mensajero. Me pueden contactar por ahí. Les agradezco este tiempo. Muchísimas gracias y que sigan muy bien.